Pero no, Señor, si no fuera por ello, no estuviésemos aquí en este lugar para bendecirte, Señor, para orar. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por la salvación que proveíste a través del sacrificio invaluable, indecible, en Cristo Jesús, que murió por nosotros. Espíritu Santo, yo te ruego que hables a cada uno de nosotros, que me sea dada palabra al abrir mis labios, al abrir mi boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios primero en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 1. Y vamos a abrir también en la primera a Timoteo 4:1. Y voy a dar lectura, como están sentados o parados, como gusten. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nada más hasta ahí. En la primera Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pueden sentarse. Bien, hemos titulado Los peligros y las armas del cristiano este sencillo mensaje. Pablo dice a Timoteo que debía saber que vendrían tiempos peligrosos, como hablando hacia un futuro. Pero esos tiempos ya estaban iniciando de forma incipiente. Y los tiempos no eran peligrosos por sí mismos, sino que las personas malas eran los que los estaban haciendo peligrosos. Había falsos maestros que se habían introducido en las congregaciones, y esos estaban haciendo los tiempos peligrosos. Pero también se estaba refiriendo a los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue arrebatado hacia el cielo, se pararon dos ángeles y le dijeron a los discípulos: ¿qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, eso le hemos llamado rapto o arrebatamiento. Esa no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo viene y pone los pies sobre un monte y viene a defender al pueblo santo de Israel. Entonces, como decimos, estamos ahorita, yo creo, viviendo los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y son tiempos muy peligrosos. Uno de los peligros bastante malos, de los grandes peligros que hay, es el Internet. Aunque el Internet es una excelente herramienta, es una herramienta muy buena para encontrar allí estudios bíblicos, para encontrar toda clase de información. Es una biblioteca enorme donde hay todo lo que usted se pueda imaginar. Pero también
con la tentación de Satanás en la mente, estando la persona sola sin que lo vea. Con un clic del ratón o deslizar el dedo por el teléfono, ¡zum!, aparecen páginas pornográficas, aparece brujería, puede haber hackeo de cuentas, páginas satánicas y un montón de peligros más. Para darle una idea, yo hice una prueba. Yo tengo un conocido en Estados Unidos, no sé, nunca he ido a su casa, no sé dónde vive, lo único que sé es que se fueron a Freeport, California. A Freeport, Texas. Acá por el lado de Monterrey, por ahí. Y luego puse el nombre de la persona y me apareció su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, todos los hijos, familiares, sobrinos, fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos, todo eso me apareció en el internet. Nada más puse eso. Entonces, hay mucho peligro en el internet, sobre todo que con un clic en el ratón de la computadora o deslizar el dedo se accede, y a veces sin quererlo, a veces te lleva una página a otro lugar que no andaba uno buscando, y ahí aparece algo malo. Por esto dice Juan, 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hoy el mundo entero podemos ver que está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque México tiene el primer lugar de homicidios. Solamente superado en un país que no está en guerra, se me escapa el nombre allá, en Gaza. En Gaza tiene prácticamente la misma cantidad de muertos. ¿Por qué? Porque es el diablo el que está ocasionando. Dice la palabra de Dios que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Vamos a leer una de las epístolas gemelas, que son Efesios y Colosenses, son epístolas gemelas, pero vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 19. Vamos a dar lectura ahora en este pasaje. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, cuando escribe estas palabras, estaba preso en Roma. Estaba preso en Roma, desde allí escribe estas palabras. Entonces aquí este enlace, aquí hay un enlace, esta palabrita, estas tres palabras, dice: por lo demás, hermanos míos. Hemos aprendido del pastor Omar que todo se tiene que ver en su contexto.
No tenemos que tomar un versículo, un pasaje aislado de ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, por lo demás viene siendo por todo lo anterior que había dicho Pablo. ¿Y qué había dicho Pablo? Pablo había hablado de la nueva vida en Cristo, de vestirse del nuevo hombre, de caminar como hijos de luz. Había hablado de los deberes entre cónyuges, esposos y esposas, de los deberes, que la mujer respete a su marido, etc. Deberes de entre padres e hijos. Allí menciona el mandamiento de honrar a los padres. Los hijos tienen una gran oportunidad de que les vaya muy bien en la vida, porque dice es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor Jehová Dios te da. Entonces, sobre todo eso ese era el contexto de lo que venía hablando Pablo. Entonces, para eso, para vestirse del nuevo hombre, para caminar en la luz, por lo tanto necesitaba fortalecerse en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para tomar la armadura de Dios se necesita un soldado fuerte. Punto número 1. La armadura necesita un soldado fuerte. En una ocasión David tuvo un pleito con pueblos enemigos y su ejército se rebeló, pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios, y entonces él logró reunificar a los soldados que no estuvieran divididos y fueron a la guerra. Pero muchos de ellos no fueron porque estaban cansados, estaban débiles. Un soldado débil no puede soportar la armadura. La armadura romana era de acero, era pesada. Entonces, para ponernos la armadura necesitamos, lo primero, fortalecernos en el Señor, en su gracia. ¿Y cómo es eso? Pablo no lo explica aquí, pero vamos nosotros a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, 4 y subsecuentes, y dice: Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos innatos del hombre. Entonces, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en mi versión, porque yo aquí agradezco a unos hermanos americanos que me regalaron esta Biblia, si me llegan a oír por ahí en algún lugar, aquí traigo dos versiones: la New International Version y la Reina Valera, la nueva versión internacional y la Reina Valera. En la versión internacional, la original, la primera, dice: For this very reason make every effort to add. Por esta misma razón hagan todo el esfuerzo para añadir. Por esta misma razón, dice Pedro, hagan todo el esfuerzo para añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento autocontrol, al autocontrol paciencia. Aquí tomo un paréntesis. Paciencia en la nueva versión internacional es
perseverancia en hacer algo a pesar de las dificultades o a pesar de que se retrase obtener el éxito. Y a la paciencia añadan piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es lo que estamos haciendo ahorita. La piedad es lo contrario a un impío, a la impiedad. La piedad, practicar la piedad, es asistir a la iglesia, es leer la palabra de Dios, es orar, es meditar, es visitar a los viudas y a los huérfanos, es hacer la obra del evangelio, predicar la palabra. Eso es la piedad. Añádanle piedad, a la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal es lo que hace el hermano pastor, que abraza muy suave a todos. Entonces, eso, quiero decirles una cosa, hay una cosa muy interesante allí. Cuando una persona recibe un abrazo, se generan unas endorfinas. Esas endorfinas le dan a la persona una felicidad tremenda. ¿Por qué? Porque lo libra del estrés. Entonces, por eso es importante el afecto fraternal. Fraternal viene de amor entre hermanos. Y luego el afecto fraternal ya es el amor de Dios, ¿verdad? El amor. Y la práctica de todo lo anterior, esto es lo que ejercita la musculatura del soldado cristiano. Entonces ya se puede poner la armadura, ya después de fortalecerse en el Señor, puede agarrar la armadura, pero va por orden. Ahora, vamos a ver, nuestra guerra, segundo punto, no es contra seres de carne y hueso, dice la palabra, no es contra sangre ni carne. Los enemigos del cristiano son, en primer lugar, el diablo. Pero hay una cosa, que el diablo en su astucia se hizo una caricatura de sí mismo. Él se la inventó. Se hizo una caricatura de sí mismo, un payaso con un leotardo rojo, con cola, cuernos, un tridente, para que la gente le perdiera miedo. Entonces, mucha gente dice, no, pues a mí el diablo me hace los mandados. Pero no saben que es un espíritu malévolo. Entonces, ese personaje es un ángel caído. Es decir, Dios lo creó, Dios lo hizo, pero tenía el rango más alto entre todos los ángeles. Perdonen, voy a tomar nota. Disculpen. Bueno, hay ángeles, gracias. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines y querubines. Bueno, pues Luzbel o Luzbella tenía el rango más alto, que es se llamaba querubín cubridor, y él se encargaba de hacer las fiestas para Dios. Reunía a millones de seres inferiores sujetos a él para hacer grandes fiestas para Dios, que es digno de toda alabanza, que es digno de toda gloria, porque Él es el creador. Sin embargo, fue tanta su grandeza que dijo, subiré al cielo y seré como Dios. Nunca lo hubiera pensado. ¿Cómo iba a pelear contra el creador? Él tiene permiso para acusar de día y de noche a los escogidos de Dios, como acusó a Job. Llegó Job a la presencia de... Gracias, llegó Satanás, a la presencia de Dios y le dijo, Dios, ¿de dónde vienes? Desde allí se habla de la redondez de la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Así es lo que hace el enemigo, anda por todos lados viendo a quién devorar, a quién hacer daño.
¿No has visto mi siervo Job, que no hay otro como él semejante en la tierra, semejante a él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces ya empezó a acusarlo. No, pues es que te sirve porque le has dado un montón de cosas, bienes. Bueno, quítale todo lo que tiene, nada más guarda su vida. Y volvió nuevamente a acusarlo, y luego enseguida lo enfermó físicamente, porque no puede Satanás poseer a un cristiano, un creyente, no puede tocar su espíritu. Entonces se quedó en la ruina Job, pero jamás renegó del Señor. Entonces es lo que hace. También le dijo Jesús: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y Pedro negó a Jesús. Pero se arrepintió Pedro porque su fe no faltó. Dice: yo he rogado al Pedro para que tu fe no falte. Por eso dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La causa por la que el mundo está es porque el diablo en realidad sí mete pensamientos. No sabemos cómo se funciona esa comunicación entre la mente de Satanás y la mente humana, pero funciona. Si no fuera por ello, no le hubiera dicho Pedro a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? En diciembre de 1973 se estrenó la película El Exorcista y llegó a México en el 74. En esa década y posteriores, las iglesias mencionaban espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de mentira, espíritu de esto, del otro. Al pecado del cristiano le echaban la culpa de que estaba poseído o tenía un demonio. Espíritu de borrachera, espíritu de esto, eso se utilizó en ese tiempo. Pero la Biblia dice en Juan 5:8: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El cristiano no puede ser poseído, puede ser abrumado, puede ser presionado por fuerzas exteriores, pero jamás poseído, nunca. Entonces, en lugar, el libro, también en ese tiempo salió el libro Cerdos en la Sala, pero ese libro fue criticado porque no menciona los 7 pasos que vienen aquí de ponerse la armadura, tampoco de hacernos esclavos de Cristo y de llevar a cabo todo lo que dice el libro de Efesios y Colosenses de entregarle al Señor nuestra vida, hacernos fuertes en Él, fortalecernos en su gracia. Eso es. O sea, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y esa lucha está constante. Dios nos ha salvado, pero no nos quitó esa naturaleza totalmente. Por eso dice Pablo: lo que no quiero, eso hago. Encuentro una ley en mis miembros, que el mal mora en mí. Ay de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces debemos, hermanos, ser sobrios, dice 1 Pedro 5:8-9, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Claro que el diablo no puede hacer pecar a un cristiano, no, es decisión personal de cada cristiano, de cada persona, no, pero sí le puede meter en la mente ideas. Y uno tiene que ir a la palabra, leer la palabra, que es la espada del Espíritu, y afianzarse en la palabra. Para terminar con esto del espíritu ese
malévolo que, por cierto, no anda ahorita en las cantinas, no anda en los lugares donde hay mucha maldad. No, está en las iglesias. Alguna gente dice: no, hermanos, aquí estamos seguros porque miren, aquí no puede entrar el diablo, ¿no? Satanás es un espíritu y las paredes no lo detienen. Entonces, se presenta en las iglesias a ver a quién le mete pensamientos malos. Mira, el hermano no te saludó, el hermano aquel habló mal de ti, cosas así, similares. A veces el diablo está en los detalles, más bien siempre, no en las cosas muy grandes. Ahí está el diablo y tenemos que tener cuidado. Sed sobrios y velad. A mí me contó una persona un hecho real. Dice que cuando él era niño acompañaba a su papá a las labores del campo, y eso sucedió, no es ninguna fantasía. Entonces dice que el papá se quedó allá sembrando, arando, lo que sé. El niño se fue por allá a distraerse en un arroyo o algo así. Dice que vio venir hacia él un león y él pensó que ya se iba a morir, que ya lo iba a matar el león. Pero en eso el león miró una chiva o algún animalito ahí del campo e inmediatamente se fue sobre de él con una zarpa, le tomó la cabeza y con la otra le arrancó la piel completamente, como cuando una persona se desnuda de su ropa totalmente. Por eso dice: el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Al que se descuida, sí lo devora y le hace daño a su familia. Por eso es importante que estemos siempre sobrios. Eso de la sobriedad es estar siempre, sobriedad viene de no estar borrachos, de no emborracharse, de no descuidarse. Bueno, entonces hablamos de eso. Ahora vamos a ver lo que es la carne. La carne viene siendo no este cuerpo, sino los apetitos del hombre natural. Existe el hombre natural que no conoce a Dios, y existe el hombre carnal que es cristiano pero está en proceso de maduración, y existe el hombre espiritual que es guiado por el Espíritu Santo. Un hermano que ya falleció cuando recién convertido, pues era inmaduro y le decían: ese hermano es pura carne. ¿No han oído ustedes hablar de ese término? Y él decía, en su ignorancia, se veía así mismo y decía: pues qué sería serlo o tibón. Entonces a veces no entendemos el término carne. Vienen siendo los apetitos carnales, los deseos malos a los que se refiere la palabra de Dios, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso, dice, no son del Padre sino del mundo, son pasiones. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra por medio de la constante oración, constancia en la lectura de la palabra de Dios, constancia en asistir a la iglesia. Dice que no debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Constancia en hacer las obras que el Señor nos ha predicado, el Evangelio, incluso hablar la palabra. Todo eso nos hace fortalecernos. También podemos poner otro ejemplo de cómo existen esas dos naturalezas y nosotros, por decisión propia, decidimos a cuál decidimos servir.
Dicen que una persona tenía 2 perros y esos 2 perros los hacía pelear esa persona, y él siempre sabía cuál de los perros iba a ganar, y la gente apostaba pues para ver cuál iba a ser el perro ganador. Y entonces le pregunta a alguien y le dice: ¿cómo es que usted sabe qué perro va a ganar? Ah, mira, es que el perro que yo quiero que gane lo alimento por cierto tiempo y al otro no. Así está el asunto de la carne y el espíritu. Si tú te alimentas de la carne y sigues los deseos de la carne, va a ganar la carne. Pero si te alimentas del espíritu, lees la Biblia, te levantas en la mañana y haces oración, va a ganar el espíritu. Y entonces de esa manera somos espirituales y somos fuertes, y Satanás no puede contra nosotros. Entonces, hermanos, el siguiente punto es, el siguiente enemigo que tenemos es el mundo. El mundo se entiende como el sistema de valores anticristianos. Ese es el mundo, que van en contra del cristiano. Pablo dijo: Demas me ha desamparado amando este mundo, 2 Timoteo 4:10. No sabemos si Demas después se arrepintió y volvió, la Biblia no lo dice. Pero si Demas no volvió, entonces reprobó en la fe. Pero porque la Biblia dice que el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Entonces, Demas me ha desamparado amando este mundo. 1 Juan 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Hermanos, con todo respeto, escuchemos las palabras de Dietrich Bonhoeffer, un ministro alemán que murió por causa del Evangelio en el tiempo de Hitler. Dice: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina, la Eucaristía sin confesión de los pecados o la comunión, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Como cuando le dijo Jesús a Pedro y a Andrés: sígueme. E inmediatamente ellos, dejando sus redes, siguieron a Jesús. Tercer punto, nuestras armas. Tenemos armas espirituales, no son carnales. Y son como misiles, los modernos misiles. Antes eran armas como la espada, como el escudo, sí, pero hoy son misiles destructivos. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas del enemigo. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí Pablo aclara que él no milita según la carne, por lo tanto sus armas son espirituales. ¿Cuáles son nuestros pertrechos? Los pertrechos son las municiones, son las armas para una guerra. Los pertrechos que nosotros tenemos nuestras armas son el cinturón. El cinturón era
una pieza que se colocaba aquí y sostenía la túnica, que llegaba más o menos a esta altura del romano, era la costumbre, pero a la vez estaba para meter la vaina. Entonces el cinturón era muy importante porque sostenía todo. Ahí se podía meter la espada. Tenemos el cinturón de la verdad. Como dije, es muy importante porque sostiene todas las demás partes. La verdad. Pilato le dijo a Jesús: ¿qué es verdad? Porque desde hace muchos siglos la verdad es ambigua hasta nuestros días, hasta nuestras fechas. Bueno, pues esa es tu verdad. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Pero hay una sola verdad. ¿Qué es verdad? Para muchos la verdad es ambigua y moldeable. Hannah Arendt escribió que hay individuos para los cuales los límites entre la ficción y la realidad, entre lo verdadero y lo falso, han dejado de existir. Entonces la verdad está en entredicho. Ella escribió un libro que se llama La muerte de la verdad. Y nosotros debemos tener muy en claro qué es verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, dice la palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y tendrás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a darle un aplauso al Señor. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No tenemos ninguna duda de lo que hemos creído. Tenemos enseguida la coraza de justicia. Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia, porque Cristo murió para justificarnos, para posicionarnos como justos. No somos justos, sino somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La coraza se ponía aquí, y la justicia de Cristo es la que nos protege también. Es la que nos protege de los dardos del maligno. También tenemos el apresto. Ese es muy importante. El apresto son los zapatos. El apresto del Evangelio de la paz, porque a través de los zapatos pues se lleva para caminar, se necesitan calzado para llevar el Evangelio. El apresto el calzado del romano era muy importante porque así se ganaban las batallas. Había aquí unos clavos muy afilados que con ellos se podían sostener en todo tipo de terreno. Entonces el calzado era muy importante para ganar las batallas. Es muy importante que nosotros tengamos el calzado puesto en nuestros pies. Shaquille O'Neal, el basquetbolista de los Estados Unidos, de la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos, fue en aquel tiempo del siglo pasado un hombre que valía $35 millones. Bueno, así se dice, ¿verdad? Porque era un futbolista, un basquetbolista muy importante. Le daba anotaba muchos tiros, pero el problema es que tenía un problema en el pie, tenía artritis. Y entonces cuando le salió la artritis ya no podía él tapar a los jugadores, no podía él asestar un tiro, y entonces se buscó la mejor tecnología de ese tiempo. La mejor tecnología, se invirtieron mucha cantidad de dinero para hacerle unos zapatos especiales que cuando él pisara se hacía una cápsula especial de un gas para que no le calara, se inflaba una cápsula, y entonces Shaquille O'Neal con esos zapatos podía jugar
y ganar esas batallas en el básquetbol. Así nosotros podemos vestirnos de los zapatos del Evangelio, el apresto del Evangelio. Tenemos enseguida ya rápidamente el escudo de la fe. El escudo de la fe nos sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Era desde aquí, de las rodillas hasta los ojos. Ese era el escudo de la fe. Recordemos que Abraham se fortaleció en fe. Dios le había dado una promesa, y ya casi a los 100 años, cuando ya estaba viejo y que Sara era estéril, pues él no dudó, dice la Biblia, que se fortaleció en fe. Y después de que le da el hijo, ya estando a los 100 años, después de eso, resulta que se lo pide, ¿no? El Señor le dice: dame a tu hijo. Y tuvo fe suficiente para creer que era poderoso para levantarlo entre los muertos, dice la Biblia. Así nosotros debemos de estar firmes en la fe, con el escudo de la fe. Tenemos también el yelmo de la salvación. Ya vamos a terminar. El yelmo de la salvación es esta parte que cubre la cabeza. Ese es muy importante, el yelmo de la salvación. ¿Por qué es tan importante? Porque nos da la seguridad de la salvación. Mucha gente duda que es salva, y eso no es bueno. Hay pastores, ha habido pastores que han caído en pecado, como David pecó, pero David realmente se arrepintió. Me platicó un amigo psicólogo, pastor, que acudían con él, pastores, obviamente él no revela su nombre, ¿verdad? No es ético, que están en un terror terrible, de que piensan que ya perdieron su salvación y que se van a ir al infierno. Entonces, por eso es el yelmo de la salvación, porque nos da la seguridad de que nosotros hemos creído en Cristo. Pero si nosotros fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Claro que no tenemos la libertad de pecar, no. Debemos hacer todo el esfuerzo por andar en el camino correcto, por agradarle a Él. Pero si pecaremos, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso, dice, y su palabra no, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, no debemos de temer. La salvación no es una cosa que Dios dice, hoy te la doy y mañana te la quito. No, Dios no juega de esa manera. Dios nos salvó, dice la palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya por último tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y esta es como la espada, era pequeña, no era grande como la que nos mostró el hermano en una ocasión. Era una espada pequeña, porque la espada grande era para los soldados que iban a caballo, y la espada pequeña que aquí se menciona era para defensa personal. También es el bisturí, porque dice que penetra el alma y el espíritu para sacar desde adentro algún tumor maligno, como un bisturí, porque dice que penetra el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, así que ya hemos desglosado este tema, que son los peligros y las armas del cristiano, y que se nos quede grabado, que el Espíritu Santo nos recuerde cada uno de esto para ponerlo en práctica. Vamos orando. Señor, en esta mañana, gracias, Señor, por la oportunidad de presentar esta palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque diste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice tu palabra, Señor. Señor, dice tu palabra que Jesús vino al mundo, tomó forma humana, se hizo carne, Señor,
siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, como siervo, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos por Cristo Señor, nuestro Señor, y gracias Dios por esta esperanza de vida eterna que nos das. Bendito sea tu nombre, bendito sea Señor, para siempre, en el nombre de Jesús. Dios Padre, te damos gracias.